creo que debemos tener bien claro esto en esta serie que hemos compartido titulada Nueva Temporada, porque creemos que cada año que empieza es un año nuevo y una vida nueva y más alegres los días serán. Eso es lo que anhelamos y cantamos en cada fin de año. Pero necesitamos prepararnos para que realmente un año nuevo sea algo nuevo para nuestras vidas. Y el Salmo 65:11, que es un salmo que te recomendé memorizar, dice: tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. El que corona el año con bendiciones es nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen? Y además Moisés dijo en el Salmo 90, enséñanos, 90:12, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Sabes que ese concepto de contar bien nuestros días es como entender verdaderamente cómo debemos vivir, cuál es el sentido de la vida, qué es lo que Dios nos da con un año nuevo que nos regala? ¿Sí? No solamente es para que nosotros nos pongamos eufóricos, sino que se requiere algo de sabiduría para comprender todo lo necesario que tú y yo necesitamos para un nuevo año y una nueva temporada, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, yo quiero que se pongan de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a continuar. El día de hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas un mensaje que te va a preparar para esta nueva temporada, porque aunque ya para muchos el año ya está muy avanzado, estamos en el primer mes del año, así que no se ponga triste si todavía no ha iniciado esa dieta, hacer ejercicio, no ha iniciado esa meta, está a tiempo, está en enero. Enero es el primer mes del año, usted puede empezar, no se desanime, ya estamos cerrando. Dice la palabra, Romanos 15:23, Pablo le habla a la iglesia y le dice: pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, él está dando allí como un recuento de su trabajo, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. El apóstol Pablo estaba viajando. Qué maravilloso sería para nosotros. Yo no sé cuántos pidieron este año viajar y conocer. Bueno, el apóstol Pablo viajaba, pero compartiendo el evangelio, ¿sí? Y dijo en su anhelo, él quería visitar a los hermanos en la ciudad de Roma. Versículo 25, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya, que eran dos ciudades, dos iglesias, tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad. Mire estos hermanos, qué buena voluntad tenía. Recolectaron un dinero para enviárselo a los hermanos pobres de Jerusalén. Y dice la palabra que ellos lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, dice el apóstol Pablo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Vamos a repetir: Dios habla a mi vida. Puede tomar asiento. Bien, el apóstol Pablo, que es un misionero que tú y yo conocemos, él llevó el evangelio a los gentiles, viajó por muchas ciudades, muchas naciones. Tenía un grupo de hermanos en la ciudad de Roma a la que él les está dando como una especie de reporte, ¿sabes? Le está diciendo: mira, he viajado, he predicado el evangelio, pero quiero ir a Roma. Yo no sé si tú has anhelado ir a Roma, pero por ahí dicen que todos los caminos conducen a Roma. Hay un dicho que dice por allí, pero Pablo entendía que en la ciudad de Roma, la capital del imperio romano, había un pueblo como tú y como yo, un grupo de hermanos a los cuales él amaba mucho y quería verlos. Seguramente tenía conocidos allí, seguramente tenía amigos, personas con las cuales podía pasar tiempo, hablar de asuntos, de experiencias vividas. Y en ese deseo de verlo, él les dice: por ahora no, en algún momento voy a ir. Cuando vaya a España, espero ir a visitarlo, pasar por allí a visitarle. Pero él menciona algo y él les da una información que para nosotros como iglesia y para esta nueva temporada es de suma importancia. Él les dice: primero voy a Jerusalén porque tengo que llevar una colecta, una ofrenda, dice otra versión, que los hermanos de la ciudad de Macedonia y Acaya han reunido para darle a los hermanos pobres de Jerusalén. Yo quiero recordarte que Jerusalén en esos tiempos estaba bajo el imperio romano. Ellos literalmente eran esclavos. Tenían cierta calidad de vida, no era una esclavitud quizás tan opresora, pero el imperio romano tenía como esclavo al pueblo de Israel. Y Jerusalén, que forma parte de Israel, estaba bajo ese dominio del imperio romano. Y hay un grupo de hermanos que son de la ciudad de Macedonia y Acaya que parece que tuvieron una buena voluntad. Dice la palabra, ellos reunieron un dinero para las personas pobres, es decir, que ellos tuvieron compasión quizás de las personas que tenían necesidad.
Posiblemente los de Macedonia y Acaya tenían mejor posición económica que los de Jerusalén. Es posible. Pero la palabra de Dios no informa si estas personas tenían o no tenían dinero, si eran prósperos, si tenían negocios y fincas y haciendas y siervos. Lo que informan era que como en Jerusalén había un grupo de hermanos pobres, estos hermanos tuvieron de buena voluntad dar una ofrenda a estas personas. Y Pablo era el mensajero, él era el delivery de esa ofrenda. Él dijo, tengo que llevar esa ofrenda. En el versículo 27 hay algo que muchas veces como iglesia nosotros no entendemos. Pablo dice, ellos dieron esta ofrenda de buena voluntad. Es decir, porque quisieron, porque les nació. Así como cuando tú y yo venimos a la casa del Señor a ofrendar, lo hacemos de buena voluntad. La palabra dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Es decir, que cuando usted ofrenda al Señor y en este mes de primicia, usted ha apartado su primicia al Señor, usted lo hace de buena voluntad. Aquí no estamos pendientes de cuánto usted da, de cuánto usted gana, no. Es lo correcto hacerlo de buena voluntad. Lo que Dios disponga y lo que tú dispongas en tu corazón. La palabra enseña que este tipo de ofrenda se debe hacer también de acuerdo a nuestros recursos económicos. El Señor no nos va a pedir que nos arruinemos. No, el Señor solamente quiere que tu corazón esté dispuesto a dar, como el corazón de estos hermanos, que vieron una necesidad y ellos no dijeron, bueno, que resuelvan ellos, yo también tengo mis necesidades. Sino que vieron una necesidad en los hermanos pobres de Jerusalén y apoyaron a esa necesidad. Pero Pablo menciona, aunque lo hicieron de buena necesidad, él habla de una obligación. Y es de lo que quiero hablarte el día de hoy. Como parte de la iglesia de Cristo, como hijos de Dios, conocedores de la palabra, tú y yo tenemos una obligación. Y es una obligación similar a la que tenían los hermanos de Macedonia y Acaya. Pablo dice, ellos lo hacen porque quieren, pero es que ellos tienen una obligación, tienen la obligación de hacerlo. Y cuando hablamos de obligación, no significa que Pablo iba a forzarlos y a obligarlos a que ofrendaran porque había necesidad en Jerusalén. No se trata de esa obligación. Esa palabra obligación se trata de un deber. Es la misma obligación que tiene un padre de proveer económicamente para sus hijos. Esa misma obligación. Cuando un niño nace al mundo, unos padres lo conciben allá y ese niño llega al mundo, es una obligación de esos padres proveer económicamente para que ese niño crezca, porque ese niño no se puede sostener solo, ¿sí o no? Y de hecho, cuando vemos que un padre quizás abandona su hogar, abandona a sus hijos y no está atento en lo económico para suplir esas necesidades, decimos que eso es un padre irresponsable o una madre irresponsable. Porque entendemos como sociedad y como principio, y de hecho hay leyes que determinan que el padre está en la obligación de proveer económicamente para su hogar, para sus hijos. Y eso tiene mucho sentido, porque ¿cómo pudiera un bebé sostenerse económicamente solo? No puede. Necesita de esa obligación que está establecida en las leyes civiles para proveer. Y eso permite que este muchacho, este bebé, pueda crecer, pueda formarse, se convierta eventualmente en un adulto. Y la ley dicta que a partir de los 18 años, esa obligación legal ya no está a cargo del padre o la madre. Ya si el padre quiere seguir apoyándolo, puede hacerlo por amor, de buena voluntad, pero la ley no lo obliga. Pero en este caso, Pablo habla de una obligación. Y no es una obligación legal. ¿Sabes que no hay una ley que diga, una ley civil, que diga que tú tienes que ofrendar, que tú tienes que apoyar algún ministerio? No lo dice ninguna ley. Pero Pablo habla de una obligación y él menciona algo que le recuerda a la iglesia de Roma. El evangelio nació en el pueblo judío, en el pueblo israelita. Jesús nació en una ciudad israelita, Jesús llevó a cabo su ministerio en todo el pueblo de Israel. Los 12 apóstoles que Jesús eligió, los eligió de entre el pueblo judío. Y estos 12 apóstoles fueron los que llevaron el mensaje del evangelio a las diferentes ciudades. Y Pablo les recuerda esto, les dice en el versículo 27, ellos tienen la obligación de proveer, de ayudar económicamente, porque los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos. ¿Cuál era la bendición espiritual? De que el pueblo judío fue el que llevó a cabo, el que llevó el mensaje del evangelio. Hasta estas tierras llegaron el mensaje del evangelio porque hubo pueblo judío, entre ellos los 12 apóstoles, incluso el mismo apóstol Pablo también era judío, fue uno de esos que llevó esa bendición espiritual a las diferentes ciudades de la zona. Y de allí en adelante el pueblo cristiano fue creciendo. Entonces, cuando
tú entiendes, cuando estas personas, Pablo pareciera que quiere hacerles entender de que si yo recibo una bendición espiritual de parte de un grupo de hermanos que son los israelitas, los judíos, que yo los bendiga económicamente pasa a ser una obligación. Y cuando hablamos de obligación hablamos de un deber. ¿Tiene sentido esto? Dice, porque si los gentiles, versículo 27, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Está hablando de lo económico. Entonces, cuando vemos que en Jerusalén habían hermanos pobres, hermanos necesitados, quizás más pobres que lo que tú crees que eres, quizás con carencias económicas de alimento, aparte bajo un régimen dictatorial como el del Imperio Romano, estas personas, Pablo les dice, tienen el deber. Habla en ese versículo de obligación y de deuda, el deber de apoyarlos económicamente. Esto es bueno entenderlo, ¿sabes por qué? Porque cuando tú entiendes, escucha esto, cuando tú entiendes que la iglesia donde tú te congregas es una fuente de bendición espiritual para tu vida, es un lugar donde tú te alimentas, donde tú recobras ánimo, donde tú compartes palabra del Señor, y ese lugar, ese punto, ese lugar donde Dios te ha establecido para que te congregue, representa para ti bendición espiritual. Tú y yo estamos en la obligación y en el deber de aportar materialmente para que esta iglesia siga funcionando. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y es algo que muchas veces a nosotros se nos olvida, ¿sabes? Creemos que la iglesia solamente está para bendecirnos y le exigimos a la iglesia, le exigimos al pastor, nos quejamos cuando vemos que la iglesia no nos da lo que nosotros como individuos anhelamos, necesitamos espiritualmente. Pero también Pablo les recuerda, hay un deber y una obligación de apoyar materialmente al funcionamiento, a la causa de Cristo. La causa de Cristo en este momento eran los hermanos pobres de Jerusalén, y ellos apoyaron esa causa. Además, Pablo les dice, les menciona en el versículo 24, que cuando él vaya a visitar a los hermanos en Roma, él les dice, espero, al final del versículo 24, espero que me ayuden a continuar con el viaje. ¿Por qué? Porque Pablo era un misionero y Pablo funcionaba, dice la Biblia, enseña que él trabajaba con sus manos, pero también habían iglesias que le apoyaban económicamente para que Pablo pudiera seguir viajando y compartir el evangelio. Entonces, vemos en esa narrativa del apóstol Pablo, vemos una necesidad, vemos un beneficio y vemos una obligación. La necesidad era los hermanos pobres de Jerusalén. Y vemos que estas personas tenían la obligación de apoyarles económicamente. Así que, materialmente, económicamente. Así que yo quiero para este año recordarte esa obligación que tú tienes. Y que no es una obligación que te vamos a... No es como cuando un padre no cumple con la obligación de proveer a sus hijos, que incluso pueden denunciarlo y se puede ir esto a un asunto legal. Se trata de una obligación moral y espiritual. Yo quiero hablarte de eso el día de hoy. Porque si tú estás puesto en el reino de Cristo, el Señor también anhela que tú materialmente puedas apoyar la causa de Cristo. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Ageo 1:3. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en sus casas lujosas mientras que esta casa está en ruina? ¿Sabes de qué casa se refiere? Se refiere del templo. El templo del Señor estaba en ruina y Dios les habla por medio del profeta y les dice, es el momento de que ustedes vivan en sus casas lujosas mientras la casa de Dios está en ruina. El versículo 5 de Ageo 1 dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse, se visten, pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto, es decir, la plata no me alcanza. Eso es lo que está diciendo la palabra. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto
y manifestaré mi gloria, dice el Señor. La causa de Cristo, allá en Romanos, representaba la necesidad económica que tenían los hermanos de Jerusalén, las personas humildes, los hermanos pobres. La causa de Cristo en Ageo representa un templo en ruinas, unas instalaciones donde el pueblo va y se reúne, donde el pueblo va y recibe bendición espiritual. Y dice la palabra que ellos, y quiero mencionarte esto, la economía del pueblo judío allí en Ageo no estaba tan mala, porque dice la palabra que ellos vivían en casas lujosas. Es decir, que ellos estaban bien. Tengo un negocio próspero, tengo mi casa lujosa, tengo mis comodidades, vivo bien, tengo buenos ingresos, tengo buena ropa, quizás visto bien, porque dice la palabra que tenían para beber, tenían para comer, tenían para vestirse. Es decir, que a ojos de esta sociedad en la que nos encontramos, estaban estables económicamente, porque no eran los hermanos pobres de Jerusalén, que quizás no tenían cómo comer, ellos sí tenían. Dice la palabra que comían, bebían, se vestían, trabajaban, vivían en casas lujosas, pero el Señor les manda a reflexionar sobre su proceder. Es decir, que la estabilidad económica no necesariamente representa la bendición de Dios. Prosperidad económica, y quiero que lo entiendas muy bien para este año, prosperidad económica no necesariamente representa la bendición de Dios. Es raro eso. No sé si te suena como que la bendición, claro, Dios me está bendiciendo, tengo una casa lujosa. Yo puedo decir, Dios me está bendiciendo porque me está yendo bien, porque tengo que comer. Tengo un plato de comida, tengo bebida, tengo vestido. Y pudiéramos decir que este pueblo israelita en los tiempos de Ageo tenían razones para pensar que las cosas estaban funcionando bien. Porque quizás estaban más cómodos que muchos de nosotros. Pero Ageo les recuerda, reflexionen sobre su proceder. Se están olvidando de algo muy importante. Es decir, ustedes viven supuestamente bien, pero la casa del Señor las tienen en ruinas. O sea, no hay recursos económicos para reconstruir la casa del Señor. Pero para pintar tu casa, para adornarla, para ponerla bella, sí hay recursos económicos. Eso es lo que les dice el Señor. Y el versículo 7 les dice, reflexionen. Y yo quiero que tú reflexiones sobre tu economía en este año. Yo quiero que tú reflexiones sobre lo que representa para ti la casa del Señor, lo que representa para ti tus ingresos materiales. Porque cuando no hay esta reflexión, pasa lo que le pasaba a este pueblo. Es decir, Dios les dice, siembran mucho, pero cosechan poco. Versículo 6. Ustedes siembran, no sé si te pasa que tú trabajas mucho y lo que recoges es cansancio y amargura. Comen, pero no quedan satisfechos, no quedas nunca lleno. O nunca estás conforme con el plato de comida que tienes en tu mesa. Bebes, pero no llegas a saciarse. O sea que cuando comenzamos a ver esa descripción, pareciera que es una vida no tan próspera. Pareciera que eso no es la bendición de Dios, porque la bendición de Dios para tu vida no es que tú comas y quedes insatisfecho, o que tú te canses trabajando y coseches poco. Esa no es la bendición de Dios. Pero muchas veces nosotros creemos que porque económicamente tenemos cierta estabilidad o las cosas marchan bien en la casa, no tenemos tantos problemas, creemos muchas veces que estamos en el camino correcto, pero el Señor le dice, reflexiona. Quizás estás trabajando más de lo que deberías. Quizás estás comiendo, pero no estás quedando satisfecho. Y es necesario que este año tú y yo reflexionemos. Prosperidad económica no necesariamente representa la bendición de Dios. Apocalipsis 3:17, a una iglesia Jesús les dice, tú dices, lo acusa, Apocalipsis 3:17, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Es decir, estoy bien. ¿Sí? Había una iglesia que decía, estoy bien, tengo plata, tengo mis proyectos personales, los alcancé el año pasado, este año me propuse nuevas metas, las he alcanzado, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Brutal. Gracias a Dios eso lo dice el Señor Jesucristo, no lo dice el pastor porque te puedes ofender. Imagina al Señor Jesucristo viendo tu supuesta estabilidad, tus supuestas metas alcanzadas.
Imagina el Señor Jesucristo viendo lo que tú te proyectas, lo que tú quieres alcanzar en un futuro. Imagina el Señor Jesucristo viendo tu aparente felicidad, tu aparente alegría porque has alcanzado algo material. Y ese mismo Señor Jesucristo viene y casi que insulta a esta iglesia y los llama infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Es decir, que nuevamente la palabra me enseña que estabilidad económica no me va a dar a mí felicidad. Prosperidad económica no me va a permitir a mí disfrutar a plenitud las bendiciones del Señor. O sea que muchas veces lo que nosotros vivimos, no te engañes, no necesariamente, porque creo que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y decimos que Dios me está bendiciendo. Pero si tú no estás honrando al Señor, si tú no vives una vida espiritual sirviendo al Señor, ¿qué bendición estás viviendo? Eres un infeliz, un miserable, un ciego y un desnudo. Porque lo que le recrimina el Señor a esa iglesia, pareciera que es que ellos se han enfocado en lo económico, viven bien, tienen dinero, pero su vida espiritual está. Entonces, para este año, no sé cuáles son tus metas personales, no sé qué te has propuesto con tu familia, pero prosperidad económica no necesariamente representa la bendición de Dios. Versículo 8 de Mateo 4. De nuevo lo tentó ¿quién? ¿Quién tentó a Jesús? De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, tentó a nuestro Señor Jesucristo y le mostró todos los reinos del mundo y todo su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras, le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10, Jesús responde, vete Satanás, le dijo Jesús, porque Cristo está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Ahora voy a Lucas 16:13. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Lucas 16:13. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Bien. Prosperidad económica no necesariamente representa la bendición del Señor. Hay gente que sirve a las riquezas. Y es curioso que Dios llama Señor a las riquezas. Hay gente que se vuelve esclava de la riqueza, obtiene esa riqueza, que posiblemente sea Satanás el que te las tenga ahí ofreciendo, y tú has aceptado servir a la riqueza para obtener prosperidad económica, y después tú dices, la bendición de Dios. No es la bendición de Dios. Porque dice la palabra que tú no puedes recibir allí bendición de Dios si tú estás sirviendo a la riqueza. No puedes servir a Dios y servir a las riquezas al mismo tiempo. Así que, hermano mío, no te engañes. Querido hermano, no creas que porque estás bien económicamente o tienes una supuesta estabilidad, es que Dios te está bendiciendo. Es posible que sea Satanás, como a Jesús, que fue y lo tentó con poderío, con riquezas, con reinos, y tú te has quedado aferrado a eso que te ha ofrecido Satanás y después vienes y dices que es la bendición de Dios. Si no estás sirviendo a Dios, si no estás honrando a Dios, si no estás pendiente de la causa de Cristo, no es la bendición de Dios en tu vida. Eres un pobre, ciego, infeliz, miserable. Eso dice la palabra del Señor. Así que este año, si te estableces metas, ¿sabes? No te enfoques solamente en lo material, porque es posible que lo alcances. Es posible que llegues al final de año y obtengas eso que tú habías anhelado para este inicio de año. Y no está mal establecernos metas económicas, alcanzarlas, emprender negocios, obtener posesiones, propiedades. Está bien hacerlo, pero está bien hacerlo cuando nosotros entendemos que la causa de Cristo va primero. Porque he visto que muchas veces nosotros nos cegamos así con aquella riqueza que Satanás le mostró a Jesús, aquel poderío, aquel reino, le mostró todas estas cosas, pero Jesús dijo, no, la palabra dice, vete Satanás, la palabra dice, solo al Señor tu Dios servirás, no puedo servir a las riquezas. Así que creo que debes evitar y estar muy atento a esa supuesta bendición económica que muchas veces vives. Porque es posible que seas como aquella iglesia a la cual le dijo, eres rico, o seas como el pueblo de Israel, que vivían en casas lujosas, comían, bebían y se vestían, pero vivían una vida de miseria, una vida de insatisfacción, una vida de infelicidad. Y quiero mencionarte que
solamente eso puedes contrarrestarlo si hay temor de Dios en tu corazón. Mateo 16:26 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Un carro, una casa, unos dólares, unos ahorros a cambio de tu vida? Eso dice el Señor. ¿Qué puedes ofrecer a cambio de tu vida? ¿De qué te sirve alcanzar tus metas personales, tus proyecciones este año, tus negocios, tus proyectos, tu supuesta estabilidad, si al final de año sigues siendo el mismo miserable, pobre, infeliz y ciego que eras al principio de año? Si espiritualmente no has entendido que lo material no sirve de nada si no hay temor de Dios en tu corazón. Lo material no sirve de nada si no hay temor de Dios en tu corazón. Proverbios 15:16 dice, más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Más vale comer verduras sazonadas con amor, arepita rellena con besos y abrazos, que un festín de carne sazonado con odio. Entonces, para este año, en lo económico, debes entender que si no hay temor de Dios en tu corazón, de nada sirve, o vale menos, porque dice la palabra, más vale tener poco, pero con temor del Señor en tu corazón. O sea que esto a mí me llena de aliento. Y si al final del año quizás tú no alcanzaste tus metas económicas, quizás la economía estuvo allí siempre, aporreada, maltratada, pero tú llegas al final del año y tu corazón está lleno del temor del Señor, una vida espiritual más estable que a inicio de año, la palabra te está diciendo, más vale eso. Vale más eso que una vida miserable, que una vida infeliz y que estar ciego y desnudo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, es bueno siempre como iglesia recordar que si no hay temor de Dios en tu corazón, si no entiendes qué es lo que Dios quiere verdaderamente para tu vida, puedes esforzarte, puedes alcanzar metas, puedes decir Dios me bendijo. No, es la bendición de Dios. La bendición de Dios dice la palabra que es que tú tengas temor de Dios en su corazón. Tengas o no tengas, si hay temor de Dios en tu corazón, dice la palabra, eso vale más. Es más, dice, si comes verduras sazonadas con amor, no sabemos a qué saldrá un guiso sazonado con amor, pero dice la palabra, más vale comer eso. Es decir, más vale comer poco, más vale que tú no alcances tus metas si en tu corazón no hay temor de Dios. ¿De qué sirve? Dice la palabra del Señor. Entonces, para este año, Dios quiere para tu vida bendecirte, si lo creo, Dios quiere bendecirte, diga amén. Pero más que bendecirte económicamente, Dios quiere que tú vivas una vida de plenitud, de felicidad, saciado. Dice la palabra que en Ageo esta gente tenía la casa de Dios en ruinas, pero ellos comían, bebían y tenían casas lujosas, pero comían y no se saciaban. Bebían y seguían teniendo la misma sed. Se vestían y seguían pasando frío. No lograban abrigarse. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaba el temor de entender de que la casa de Dios estaba en ruina. Y Dios les recrimina y les dice, ustedes se ocupan en lo de ustedes, en sus asuntos, en sus trabajos, en sus proyectos, y después que se ocupan de eso, no se dan cuenta de que no están recibiendo la plenitud de la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no es que tú comas y quedes insatisfecho. Eso no es bendición de Dios. Dice la palabra, el Señor Jesucristo enseñaba que le decía a aquella mujer que si yo te doy del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Pero esta gente bebía y no se saciaba. Era porque no habían tomado de esa fuente que verdaderamente sacia el ser, que sacia el alma. Así que para este año, nuestro anhelo y el anhelo del Señor para tu vida es que entiendas esa realidad. Si no hay temor de Dios en tu vida, te podrás engañar diciendo que es que Dios te bendijo. Pero te podrás decir que bueno, que Dios ha sido bueno contigo, podrás decir que has alcanzado tus metas, podrás pensar, autoengañarte, todo aquello, pero si no hay temor de Dios en tu vida, si no has aprendido a honrar al Señor, si no le eres fiel al Señor, si tu vida espiritual se pasa la semana y ni lees la palabra del Señor, cada día más te cuesta congregarse, eso no es bendición de Dios, te estás engañando. Es posible que sea Satanás el que te tenga ocupado en tus asuntos, así como trató de hacerlo con el Señor Jesucristo. Trató de engañarlo, mira,
si te postras y me adoras, le dijo al Señor Jesús, yo te voy a dar toda esta tierra, todos estos reinos. Y el Señor Jesús estuvo en la firmeza de decir, no, vete Satanás, escrito está, solo al Señor tu Dios adorará. Ahora yo te pregunto, ¿tú adoras solo al Señor o sirves a la riqueza? Tú eres como aquella iglesia que decía, estoy rico, bendecido y próspero, y después vino el Señor Jesucristo a dar una sentencia de decir, eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Ezequiel 20:40 dice la palabra del Señor, porque en mi monte santo, el monte elevado de Israel, me adorará todo el pueblo de Israel, todos los que habitan en el país. Yo, el Señor, lo afirmo, allí los recibiré y exigiré sus ofrendas y sus primicias, junto con todo lo que quieran dedicarme. Eso lo dice el Señor en Ezequiel 20:40. Cuando hay temor de Dios en tu vida, tú entiendes lo siguiente. Y no es que esto sea lo más importante, no lo es. Lo más importante es que haya temor de Dios en tu vida. Pero cuando hay temor de Dios en tu vida, tú entiendes lo que Pablo quiso enseñarle a la iglesia de Roma. La principal obligación de la iglesia es con la causa de Cristo. Cuando hay temor de Dios en tu vida, tú entiendes que la principal obligación de la iglesia es la causa de Cristo. Cuando hay temor de Dios en tu corazón, los hermanos de Roma debían entender cuando Pablo les dijo, es su obligación bendecir materialmente a los hermanos pobres, porque hay temor de Dios en tu corazón, porque entiendes que Dios te ha dado bendiciones espirituales a través de la iglesia, a través de algún hermano. En aquel tiempo era a través de los judíos. La causa de Cristo en los tiempos de Ageo representaba un templo en ruinas, pero esta gente no tenía temor de Dios. Ellos estaban ocupados en lo suyo. Por eso te digo que lo principal, lo más importante en tu vida para este año debe ser el temor al Señor. Es entender lo que Dios quiere para tu vida. Cuando hay eso en tu corazón, tú entiendes que el tiempo de primicias es un tiempo en el que tú vas a bendecir. Es un tiempo en el que tú vas a obedecer y a honrar. Ahí es cuando hay temor de Dios en tu vida, es cuando no se te pasa una semana, una quincena, un sueldo sin tú honrar al Señor, porque hay temor de Dios en tu vida. Pero si no hay temor de Dios en tu vida, no puedes entender que es tu obligación y tu deber contribuir con la causa de Cristo. La causa de Cristo es misioneros que están en diferentes lugares compartiendo el evangelio de Cristo. Misioneros que son apoyados económicamente por iglesias como tú y como yo, para que ellos puedan continuar con esa labor. Esa es la causa de Cristo. La causa de Cristo es no permitir que nuestras instalaciones y el espacio que Dios nos ha regalado esté deteriorado, esté maltratado. La causa de Cristo es tenerlo en óptimas condiciones. Es decir, en los tiempos de Ageo, para Dios era más importante que su casa estuviera en óptimas condiciones, que ellos vivieran en casas lujosas. ¿Cuándo tú has pensado en eso? ¿Cuándo tú has pensado primero en la causa de Cristo y después piensas en tus necesidades? Eso solamente ocurre cuando hay temor de Dios en tu corazón. Por eso la iglesia de Cristo, entendiendo esta obligación semana tras semana, se enseña que debes traer al Señor, debes honrar y obedecer al Señor, porque esa es la causa de Cristo. Y en los tiempos de Ageo Dios les dijo, reconstruyan mi casa, y se van a dar cuenta que ahora la plata sí les va a alcanzar, les dice el Señor. Que ahora sí van a comer, así sea arepa sola, pero van a quedar satisfechos. Es decir, se van a vestir con la ropita vieja, no tuvieron para los estrenos, pero ese vestido les va a abrigar. Es decir, no van a ser unos pobres ciegos, infelices y desnudos, porque hay temor de Dios en tu corazón y porque tú y yo contribuimos con la causa de Cristo. Es cuando comienzas realmente a experimentar las bendiciones económicas del Señor. Es allí. Si no estás honrando al Señor, si tú haces una venta, haces un negocio y lo menos que se te ocurre es honrar al Señor con esos ingresos, no es bendición de Dios lo que estás viviendo. Porque la palabra me enseña
que es una obligación que tú y yo tenemos. Y el Señor dice: vengan a mi santo templo, allí los recibiré y exigiré sus ofrendas y sus primicias. Me encanta que el Señor dice exigiré. Es como que obligado, pero no es obligado. Es un deber que tú y yo entendemos cuando hay temor de Dios en nuestros corazones. Quiero contar un testimonio, no voy a mencionar la persona. Un pastor estaba en un seminario estudiando, preparándose teológicamente, y él estaba económicamente un poquito aporreado. Estaba allí bandeándose, se sostenía su instituto con las ofrendas de sus padres, y en cierta oportunidad llegó un pastor a incentivar a los estudiantes del seminario bíblico a que dieran una ofrenda mensual para una ofrenda misionera mensual. Una ofrenda misionera mensual. Y bueno, ellos se les dio un sobre, era un compromiso que iban a adquirir con el Señor de dar mensualmente una ofrenda misionera. Y allí en el sobre mencionaba $5 mensuales, $10 mensuales, $20, 50, y al final salía otro, de acuerdo a tus capacidades. El que no quiera hacerlo, el pastor dice, no se comprometa, no le incumpla el Señor. Y este pastor no era pastor en esos tiempos. Él marcó lo más poquito, casi que pone otro. Lo mínimo era $5, pero $5 para él representaba mensualmente los implementos de su aseo personal, su jabón, su shampoo, sus cosas. Y muchas veces llegaba el fin de mes y no tenía para esto. Y menciona que él, movido por fe, allí el Señor lo tocó. Él dice que él marcó $10. Dijo: yo no sé dónde van a salir esos $10 para esa ofrenda misionera, pero yo voy a dar $10 mensuales. Y después, mientras estaban orando antes de entregar su sobre, tachó el 10 y puso $20. Y él entregó ese sobre, esa hojita. Era un compromiso con el Señor. No era obligado, no era que el pastor iban a estar viendo si él verdaderamente cumplió. Dice la palabra, que cuenta la historia, que al final de mes, cuando le correspondía dar su ofrenda misionera de $20, ya se aproximaba la semana y él andaba sin los $20, no los tenía. Y su abuela, que nunca en la vida su abuela le había regalado dinero, porque su abuela vivía de sus padres, finalmente le envía un sobre, lo ve y le dice: mi amor, quiero apoyar tu ministerio, quiero apoyar tu formación teológica. Y su abuela le da un sobre. Y cuando él abre ese sobre, un día antes del día que tocaba esa ofrenda misionera, habían $20. Y el pastor narra él, que ese día que su abuela le dio $20, no para ofrenda misionera, se lo dio para apoyarlo a él. Ese día representó para él, ese día que el pueblo israelita comenzó a construir la casa del Señor. Es decir, ese día, dice, él cuenta que él dejó de preocuparse por su champú y su jabón de fin de mes. Él comenzó a establecer esos $20 como una prioridad. Lo primero que él obtuviera en el mes eran esos $20 que él había prometido al Señor dar para ofrenda misionera, para que misioneros como los que estuvieron, el que fundó este templo, esta iglesia, fue producto de gente como tú y como yo, que puso a Dios en primer lugar, que dijo: primero honro al Señor, ya después resolvemos. Primero construyo la casa de Dios, después construyo mi casa lujosa. Primero sirvo al Señor y después trabajo. Después primero el Señor. Y es una necesidad que tú y yo tenemos en estos tiempos. Yo espero este año, ponte sobre tus pies, que tú puedas entender esto. Que tú puedas poner a Dios en primer lugar, ¿sabes? Yo sé que la economía, yo sé que te dicen que el dinero, que el pastor se roba el dinero. Yo sé que eso se escucha por allí, pero quiero que hay proyectos que cada iglesia local establece. Se bendice a personas necesitadas con tu ofrenda. Personas con alguna necesidad económica en algún momento son bendecidas con una bolsa de alimentos, porque hay gente como tú y como yo que pone en primer lugar al Señor. Allí es que tú vas a comenzar a ver la bendición del Señor. Si no quiero frustrarte, no quiero que te sientas ofendido, pero si estás
próspero económicamente y no estás honrando al Señor, no hay temor de Dios en tu corazón, eso no es bendición de Dios. Eso no es bendición de Dios. La bendición del Señor, dice la palabra, que viene cuando tú sirves a Dios, cuando tú honras a Dios y cuando tú lo pones en primer lugar, cuando hay temor de Dios en tu corazón. Allí dice la palabra que si hay poco, si hay verduras solas, sea lo poco o lo mucho, si hay, allí dice la palabra del Señor, eso vale más para ti. Así que este mes es nuestro mes de primicias. Y cuando hablamos de primicias, hablamos de un mes en el que económicamente algunos quedamos golpeados. Y hablamos de un mes en el que no sabemos cómo nos vaya a ir el año. No sabemos si lleguemos al año con la misma ropa pero más vieja. No sabemos si lleguemos al final del año con los mismos zapatos pero desgastados. No sabemos si nos va a ir bien en nuestros negocios. No sabemos. Pero primicias representa allí en la palabra del Señor poner a Dios en primer lugar. Es dar por fe. Es hacer lo que hizo este hombre, este pastor. Es decir, voy a darle a Dios primero y después veo cómo Dios me resuelve, porque ni siquiera vas a ser tú el que va a resolver. Va a ser Dios el que te va a bendecir. Cierro con esta historia para que demos nuestras primicias el día de hoy. Llegó un joven a una tienda de ropa y le pregunta al Señor si tiene camisetas Nike para los estrenos. Una camiseta bonita. Y el Señor le dice, claro que sí, mi hijo, vea. Le muestra una camisa, él la mira, le gusta la camisa y dice, ¿cuánto cuesta esa camisa? Y el vendedor le dice, lo que cuesta no es importante, mi hijo. Usted está haciendo una pregunta incorrecta. La pregunta que debe hacerse es, ¿cómo me veo yo con esta belleza de camiseta puesta? ¿Cómo me voy a sentir cuando me ponga esa camiseta? ¿Y dónde voy a usar esa camiseta Nike? Entonces le dice el vendedor, en ese momento usted no va a estar pagando los 40 tristes dólares que cuesta la camiseta, sino que va a estar invirtiendo en un recuerdo que va a construir en el lugar donde usted va a usar esa camiseta. Imagínese nomás usted, el otro año viendo la foto que se tomó usando esta camiseta diciendo, hombre, qué persona tan inteligente, sinceramente le digo, la mejor inversión que he hecho en mi vida. Vea cómo me veo de bello, de calidoso, de lindo y de pintoso con esa camiseta. Y él le pregunta, el vendedor le pregunta luego de darle este discurso, ¿usted tiene novia, mijo? Él le dice, sí, estoy saliendo con alguien, le dice el comprador. Y él le dice, papito, aquí usted va a consolidar lo que viene, siendo todo el tema de lo que es su futuro matrimonio. Acuérdese que como lo ven a uno, así lo tratan. Y usted, con esta camiseta puesta, mejor dicho, le digo, peligra por ahí en la calle que lo secuestre una jauría de mujeres, de lo bello que usted se ve con esa camiseta. Entonces, ¿sí ve? Finalmente no es cuánto vale la camiseta, sino cómo me hace sentir, cómo aporta a mi proyección de imagen y a mis logros personales. Y después de este discurso el comprador se le salió casi que una lágrima y le dijo, deme 5 franelas de esas. Así que, ¿qué quiero decirte con eso? Cuando tú y yo le damos al Señor, tú no tienes que ver lo que estás dando. Tú no tienes que ver qué es lo que tú pudieras hacer con esa ofrenda. Si te alcanza para resolver un asunto pendiente. Tú tienes que ver es lo que tú vas a recibir al tú darle al Señor. Dice la palabra que Él te va a saciar. Ya no vas a ser infeliz. Dice la palabra que vas a estar satisfecho con lo que tú des, con lo que tú tienes. Dice la palabra que va a haber temor de Dios en tu corazón. Y allí, cuando tú entiendes lo que este vendedor quiso hacerle entender al comprador de la camiseta, cuando tú le das al Señor entendiendo que no es lo que tú des, no es con tristeza, no es con lástima, no es pensando que esto te está limitando para hacer una compra de alimento en tu casa, o que lo que tú le das al Señor te pudiera servir para otro asunto, sino que tú estás dando entendiendo que la iglesia es un lugar que Dios ha puesto para bendecirte a ti, que tú recibes bendición de la iglesia, que esta es tu casa, que tú vienes y te sientas en este lugar y Dios reconforta tu espíritu. Cuando tú entiendes esa proyección, cuando tú entiendes que Dios honra a los que le honran, allí tú no vas a comprar una camiseta sino 5. Allí tú no le vas a dar a Dios solamente diezmo, le vas a dar ofrenda, vas a darle abundantemente y con generosidad. Eso es lo que quiere el Señor para tu vida en esta nueva temporada. Toma la mano de tu hermano, toma tu ofrenda de primicias
el día de hoy. El próximo domingo es nuestra última ofrenda de primicias de este año. Quiero recordarles que tenemos proyectos de construcción. Quiero recordarles que el Señor bendice con tu ofrenda a nuestros niños para que ellos puedan tener una hoja de trabajo con una historia bíblica. Que el Señor bendice también tu iglesia con los elementos, los implementos necesarios para poder funcionar de mejor manera. Con tu ofrenda, el día viernes muchas personas van a recibir un folleto, y ese folleto tú estás aportando algo para que ese folleto con ese mensaje llegue a los corazones. Es decir, que tu ofrenda y la mía no debemos darla así, no, debes proyectar el impacto que tiene tu ofrenda en la vida espiritual de tu iglesia y en tu vida espiritual. Vamos a orar. Mi Dios, te alabamos, te glorificamos.